Hola queridos hermanos, Dios les bendiga. Estaba leyendo recién en el Salmo 32, versículo 1, dice: Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Y estaba analizando esta palabra bienaventurado, que se traduce también como afortunado, o también aquel que ha recibido una felicidad de parte de Dios. O sea, aquel que recibe el perdón de sus pecados, de sus transgresiones, dice, es afortunado, es uno que ha recibido la felicidad de parte de Dios. Y luego dice, aquel cuya transgresión, y una transgresión, como todos sabemos, ¿no es cierto?, nos habla de todas aquellas situaciones en las cuales nosotros nos rebelamos contra Dios, o transgredimos la ley de Dios, ¿no es cierto? Es una transgresión, o sea, errar al blanco, siendo el blanco la voluntad de Dios, nosotros erramos, es una transgresión. Y pensando en esto, muchas veces a nosotros nos cuesta aceptar el perdón de Dios, que Dios nos haya perdonado. Habla aquí aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Y como decía, por causa muchas veces de nuestras culpas, a nosotros nos cuesta creer que Dios nos haya perdonado. Cargamos nosotros la culpa como una mochila pesada en nuestra espalda y transitamos por esta vida de una manera en la cual no disfrutamos de la vida porque la culpa a nosotros nos abruma. Está bien, reconocemos nosotros, ¿no es cierto?, que somos pecadores, porque dice la palabra de Dios que no hay justo ni aun uno. Pero eso no significa que viviendo en la culpa no tengamos más solución, sino que hay una salida, y esa salida es el perdón que Dios nos da. La salida es aceptar el perdón que Dios nos da. Y queridos hermanos, luego dice ahí, y cubierto su pecado, porque el amor de Dios cubre, dice, el amor de Dios es el que cubre nuestros pecados. Porque como nos acordamos nosotros, dice en la palabra que el amor cubrirá multitud de pecados. Bueno, justamente el amor de Dios, y siendo que Dios es amor, el que cubre la multitud de nuestros pecados. Y me estaba recordando la historia del hijo pródigo. Dice que en un momento, cuando el hijo pródigo está cuidando los chanchos, los cerdos, en un momento dice la palabra que él vuelve en sí, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos hay en la casa de mi padre, jornaleros, que tienen comida, que tienen vestido, bebida, y yo aquí me estoy muriendo de hambre? Por lo tanto me levantaré e iré a la casa de mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y hazme como uno de tus jornaleros. Y queridos hermanos, esta actitud del hijo pródigo
es la que nosotros tenemos que adquirir en nuestra vida. Esta actitud de volver en sí. Porque muchas veces nos perdemos. Muchas veces nos desviamos en la vida. Muchas veces adquirimos nuestros propios caminos y luego, en un momento, nos damos cuenta que hemos errado. Y queridos, esta actitud del hijo pródigo de volver en sí es lo que nosotros tenemos que tener en nuestro corazón presente, porque en el momento que nosotros cerremos el camino, en el momento que nosotros transgredamos la ley de Dios, tenemos que volver en sí, tenemos que volver al Señor, tenemos que volver a la casa del Padre. ¿Y saben qué? Esa forma de vida de volver a la casa del Padre es lo que nos va a mantener en la vida en paz, sabiendo que en nosotros no hay mérito alguno, sino que todo el mérito lo tiene el Señor, que es el que nos perdona, el que nos restaura y el que nos levanta. Por eso, no dejes que las culpas te abrumen. No vivas bajo la oscuridad de la culpa. Vuelve en sí, en este momento, al Señor y dile: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Hazme volver a ti. Y el Señor lo va a recibir y van a recibir la paz de Dios. Y vas a ser una persona bienaventurada, como dice aquí este salmo, porque, queridos hermanos, todos necesitamos el perdón de Dios. No hay uno que no necesite el perdón de Dios. Todos necesitamos el perdón y la gracia de Dios para vivir y para seguir adelante. Porque viviendo en el pecado vamos a vivir en muerte. Viviendo bajo la culpa de nuestro pecado vamos a tener una sombra sobre nosotros que no nos va a dejar disfrutar de la vida. Por eso, queridos hermanos, refúgiense a la sombra del Altísimo y moren bajo la sombra del Omnipotente. Que Dios les bendiga y tengan un bendecido día.